yo no sé bailar, cantar, caminar, porque no tengo permiso para soñar. ¿Y algo se me olvidó? ¿O acaso me faltó? ¿Cómo estás? Qué lindo recibimiento. Buenas tardes. Un gusto, un honor, un placer tener. Igualmente para mí. Sí, Marta Piso. Sí. Ricardo García Blaya, en la página de Todo Tango, dice: su poesía transita por las profundidades a veces insondables de los sentimientos humanos. Para mí, hablar de usted, Marta, es hablar de poesía hecha tango y tango hecha poesía. Canto, emociones y sentimientos a flor de piel, evocaciones de sentimientos presentes y, ¿por qué no?, dolores y sentimientos pasados. Y es que es la vida misma un tango. Así es, así es. Encantada de conversar con vos, encantada de que, bueno, de que puedas disfrutar del tango. Y bueno, García Blaya fue muy generoso cuando escribió esas líneas y fue también quien me permitió al principio intentar llevar lo que yo iba produciendo al público, ¿no? Porque no era fácil. Bien. Nací el 4 de este mes de noviembre, ¿cierto? En Matanza, Buenos Aires, Argentina. Letrista y compositora. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, de verdad es un gusto y un honor para mí tenerla acá en este trabajo, en mi proyecto final de poesía o poéticas del tango. Una mujer con familia que ha aclarado que siempre la comprenden. Me hice muy bien la tarea y la investigué mucho, mucho. Y con compromisos propios personales, y aún así con la fuerza de siempre componer. En una entrevista dijo: cuando haces las cosas que te gustan, las haces a cualquier hora. Y aquí va mi primera pregunta. ¿Es heredada quizás esa vena poética? ¿Y desde cuándo Marta descubre que puede plasmar sentimientos en poesía? Jael, te diría que yo no conocí a nadie de mi familia que se dedicara al arte. Pero no quiere decir que no los hubo, pero por ejemplo mis abuelos o mis padres no. Y lo que sí mi papá le gustaba mucho disfrutar del arte. Quizá él no era un creativo, no escribía, sí bailaba muy bien el tango, pero como él falleció cuando yo tenía 15 años, los recuerdos que tengo son de que él me orientaba y me apoyaba mucho para que yo hiciera lo que me gustaba, que era escribir o cantar con mi guitarra, en esa época folclore, ¿no? De acá de Argentina. Entonces, yo comencé a escribir de muy chiquita. Yo no tengo un recuerdo de cuándo fue, pero supongo que fue muy cerca de empezar a leer y escribir, porque empecé leyendo, me gustaba leer novelas, cuentos, todo lo que llegaba a mis manos. También revistas, muchas revistas, que mi papá era de comprar revistas, y había revistas para grandes y también había revistas para chicos que me las compraban especialmente, Patoruzú, Patorucito, Isidoro Cañones, todo lo que caía en mis manos. Empecé a escribir en la escuela, supongo yo que en tercero o cuarto grado me acuerdo de haber empezado a escribir y mostrar a la maestra lo que hacía. Wow, una vocación se puede decir, ¿no? Sí, qué bello, qué hermoso. Anclada al paraíso, y cito un verso porque me encantó. Nació este desafío, que a veces no es la suerte quien gobierna la verdad, el juego con sus reglas, la pasión, la soledad, ardiendo bajo el sol de otra ciudad. Me encantó mucho. De hecho, por allí le vengo con otra preguntita. Tiene por sus obras hermosos sentimientos
que le han rodeado de buenos amigos, tanto que en uno de sus tangos describes la vivencia de una de ellas, de Ana. ¿Puedes contarnos al respecto y cómo viviste esa experiencia, Marta? Yo no sé si vos me decís la de Ana, que tiene que ver con la letra que me dijiste recién, o de Ana Saeki. Que ella se fue a Bariloche y creo que estuvo... Ajá. Paola Schiavoni. Perdón, Sí. sí. Está bien, porque hay una Ana, también, hay varias Ana, pero bueno, no sabía a cuál te referías. Paola, en realidad, yo conocí a Paola en Bariloche. Bariloche queda a 1700 kilómetros de Buenos Aires, al sur. Sí. Y en el año 89, con mi marido y uno de mis hijos, que tenía un solo hijo en esa época, nos fuimos a vivir a Bariloche. Dejamos todo en Buenos Aires. Yo en esa época no estaba todavía metida en todo este mundo de las letras, así con tanta pasión, ¿no? Como algo profesional. Y cuando llegué a Bariloche, una amiga que tenemos allá me dijo que había una locutora que tenía interés en conocerme y que era amiga de ella. Y ella también tenía interés en que esta locutora me conozca. Entonces ella hizo como el lazo y así conocí a Paola Schiavoni, que es locutora profesional, y en ese momento trabajaba en la radio de Bariloche. Me hizo la entrevista y me contó que ella era de acá, de Buenos Aires, y que se fue a vivir allá, o sea, estaba haciendo lo que habíamos hecho nosotros. Y así que esa historia, anclada al paraíso, yo se la dediqué a ella. Su esposo, Ariel Ascheri, le puso la música, pero en realidad me la dediqué a mí misma. Wow. Porque lo que pasa es que yo me fui, me volví a Buenos Aires, pero todas esas escenas que ocurren dentro de esa poesía son escenas vividas por mí. Lo que pasa es que coincidentemente a ella le había pasado lo mismo. Estaban viviendo lo mismo. A ver, yo creo que cita un poco esa parte de inmigrar, de ser inmigrante, y me tocó bastante. Sí, me encantó. De hecho, creo que es una de las que más me ha llamado la atención, me ha gustado. ¿Y la escuchaste por ella en el... Sí. Porque ella hace una dedicación muy hermosa. Sí, Sí, sí. sí. Ajá. Wow, estoy muy emocionada, Marta. Yo también. Como poeta, escritora y compositora de tangos, cuentas con el aporte de importantísimos músicos, de hecho ya nombraste a uno de ellos, con la que comenzamos, Quique Raceto, con la milonguita esta sabrosita de Permiso para Soñar, con Esteban Morgados, El Paragua y Pánico, Walter Larroque ya se fue, me encantó también. Emilio de la Peña, que por cierto hay una versión bastante nueva, creo yo, de este año 2020, interpretada por Silvia Saab al canto y con Amelia Polverini en el piano, en el Festival Internacional de Tango de Buenos Aires del 2020. Por cierto, en esa presentación también vi las 7 pibas sobre el diván, estuvimos más o menos hablando. Una obra súper bonita, me encantó también. Tiene parte de realidad y psicología. ¿Nos puedes comentar cómo fue tu experiencia en esa realidad virtual? Porque tengo entendido que esa obra este año fue presentada virtualmente, ¿cierto? Ese festival. Bueno, la obra yo la escribí en el 2018 y la estrenamos en el 2018. Pero este año, por el tema de la pandemia, tuvimos que suspender las funciones. Lo que vos viste fue un video que hicimos con la canción final. No hicimos la obra de manera virtual todavía, pero sí participamos del Festival de Tango con un video con una de las canciones, con uno de los tangos.
Ya. Vi parte de la obra también por YouTube, me encantó. Sí hay un poco de psicólogo en esta poeta, en Marta, ¿cierto? Para haber creado esta obra musical, pues creo que profundice. Yo creo que entre la poesía va muy atado a emociones y sentimientos. Yo creo que el que escribe tiene que tener como mínimo una curiosidad, además de la pasión, ¿no? Que encierra realizar un acto, ya sea escribir o cualquier acto cultural, ¿no? Artístico. Pero también tiene que tener un grado de psicología. Hay que tratar de adentrarse en los sentimientos, en las sensaciones, un poco como el teatro mismo. Y cuando yo pensé en escribir este guión, yo tenía algunos elementos que obtenía de las mismas letras, porque cuando yo pienso una historia, ya me imagino a quiénes van a interactuar en esa historia y cuál es el nudo de la cuestión, bueno. Pero me faltaba, para la obra, me faltaba la voz, en este caso, del profesional, de la profesional del psicoanálisis, porque yo tenía muchas preguntas, pero me faltaban también las intervenciones del lado de la psicoterapeuta. Por eso me ayudó mucho. Yo podía trabajar con una intuición, pero me faltaba esa parte. Entonces es como que sometí a las letras y a mi guión inicial a la opinión de una psicoanalista, que es Laura Esclar, que además es actriz y está dentro de la obra. Así que ella, además es mi sobrina. Cuando ella nació yo tenía 13 años, así que ella es como la columna vertebral de esta obra, porque ella nos ayudó también a muchas de nosotras que no somos actrices, algunas son cantantes, yo por ejemplo escritora, me puedo animar a hacer, a actuar, pero no soy actriz, no estudié para eso. Entonces, Lo hace muy bien. Ella junto con la directora de la obra, de Mendy, fue la que nos fue guiando para llegar, digamos, a esto, pero sí, hace falta un poco de psicología, sí, para escribir, sobre todo. Bien. Ay, te digo, son 7 perlas. 7 perlas en el diván. Ah, vos dijiste 7 pibas, que queda bien igual. Gracias por lo de pibas. Sí, así verá que estuve como que buscando y en una parte de YouTube aparecía, pero ya luego, por eso corregí, pues era 7 perlas, obviamente. Sí. Pero bueno, pibas, wow. Pibas lo acepto muy bien porque 7 pibas es como que somos jóvenes. Entonces, sí, wow. Sí, bello, bello. Bueno, continuando con todos los músicos que han estado con usted, incluso he visto interpretaciones de hace tiempo, en el 2012, si mal no recuerdo, Cantar es Vivir, de Lisette, con la versión de Lisette Grosso al bandoneón, me encantó también. Y a Tango Traviesa, obviamente, de Roberto Siri. Este tango creo que sí, por lo que ya conversamos, emula o recuerda la vida de tantos migrantes por el mundo, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia de ser migrante? Quizás tiene alguna anécdota que compartir. ¿Fue inspiración estar fuera de su ciudad natal, fuera de su Buenos Aires natal? Perdón, ¿con qué? Porque se trabó un poquito y no te escuché con qué tango, el nombre del tango. Ajá, verá, con el tango, a tango Traviesa, no sé, yo le estuve escuchando y lo que pasa es que todos me transmiten, todos los tangos me transmiten, pero este en especial, no sé, me llevó a viajar, me daba como un choque de sentimientos, de nostalgia quizás,
Por eso preguntaba a ver si acaso era la intención también o fue una coincidencia o cómo. En realidad, se podría decir que le descubriste algo distinto de lo que generalmente este tango se percibe, ¿no? Es percibido por el público. Porque es algo mágico, porque en realidad yo de lo que quiero hablar en el tango es de que yo quiero hacer el tango como siento hoy la vida, como con mis propias palabras, en mi propia geografía. Quiero, así como el primer tango se estrenó y se hizo con el gusto y las ganas de quien lo escribió, hoy en día hacerlo, nosotros tenemos un dicho que no sé si será nuestro o será universal, que es cruzar algo a campo traviesa. Es decir, cuando uno toma un camino o cuando uno cruza los alambrados, por eso el tango en una parte dice, yo hago un juego con la palabra campo y la palabra tango. Entonces yo digo, a tango traviesa cruzar alambrados. Yo no quiero ir por ese camino que me han marcado con tantas y hermosas, bellas, irreprochables letras, músicas, creaciones. Pero quiero hacerlo a mi modo, como diría otra canción, ¿no? A mi manera. Y en esto vos le descubrís que es un viaje, y sí, es un viaje que yo quiero hacer, por un camino que, como dice otra canción, caminante no hay camino, o sea, yo quiero ir caminando y hacer el camino dentro de lo posible al andar. Bello. Ese tango es muy bello también porque la música se conjuga de una manera muy rara con el tango, porque es una música muy del 40, como las músicas que le gustan hacer al maestro Roberto Siri, y la letra es la letra mía, que yo quiero decir cómo me gusta escribir el tango de hoy. Wow. Por allí vamos a otra pregunta, pero más adelante vamos a tocar ese puntito, ese tema. Estuve viendo un video con el señor Horacio Révora, el director de la 11ª cumbre del Mundial de Tangos de Melilla en octubre del 2018, donde presentaba su libro, Tangos a la Piso. Todas me encantan, de verdad que sí. Gracias. Donde elogió que no recordaba un momento donde el que escribe la letra convoca a los músicos para ella, definiendo este evento como un acontecimiento. ¿Cómo Marta hace para aliarse con el músico y qué anécdotas o con los distintos músicos con los que ha hecho alianza y qué anécdota puede compartir? Cada encuentro es diferente, aunque sea con la misma persona, con el mismo músico, con la misma música, es distinto. Cada momento es diferente también, porque a veces se dan las cosas así y a veces hay que esperar, hay que tener paciencia hasta que se pueda llegar a dar. Y a veces nace una letra y a veces nace una música. Tengo muchísimas anécdotas maravillosas que te podría estar hasta mañana contando, pero por ejemplo, hablábamos del maestro Siri, y con el maestro Siri una de las anécdotas es que a mí un 1 de enero me llama un cantor, Hugo Araujo, un gran cantor y maestro, y me dice por teléfono, yo venía de festejar el primer día del año, y me dice, mirá, hay un maestro que quiere hablar con vos porque hace 30 años que estaba tratando de hacer una música para Raúl Verón y rompía muchos papeles y le salió una música que le gusta y necesita una letra. Así que yo me junté con el maestro Siri en un barcito de la Avenida de Mayo, cerca del Tortoni, y me contó toda la historia de él con Raúl Verón.
él lo había acompañado durante más de 20 años a Raúl Verón con su orquesta. Yo, personalmente, no lo conocía al maestro Siri, no me había oído nombrar, y yo no me podía perdonar eso. Pero aquí ocurre muchas veces esas cosas, ¿no? Bueno, que ahora ya puedo decir en este momento que creo que no dejo de conocer a esa calidad de músicos, pero a veces ocurrían esas cosas, por lo menos a mí me ocurría. Así que me encontré con él en ese bar, que me dijo que era su oficina, un personaje, y me contó toda la historia de él con Verón, su historia como músico y su historia como amigo, y cómo él había sufrido la muerte de Raúl Verón y cómo había tratado de construir esa música y la puso en mis manos. Y cuando yo llegué a mi casa, era como que él escribió en mí eso, porque yo llegué, escribí la letra, terminé en 5 minutos y lo llamé por teléfono para contarle y me dijo, hola querida, me dice, ¿tuviste algún problema? ¿Qué pasó? ¿Querés saber algo más? Digo, no, maestro, yo ya escribí algo. No sé si le digo, pero porque la música, además de todo lo que él me había contado, hizo que ocurriera de esa manera, ¿no? Y otras veces no, otras veces por ahí yo tengo una letra y pienso, a ver, a quién le puede gustar, ¿no? Y me junto con ese músico y que por ahí lo veo en un lugar y le digo, yo quiero componer con vos y así, y surge en el momento, ¿no? Así que bueno, esa es una linda anécdota y una muy linda también con el maestro Quique Raceto, que yo no componía letras de tango, yo componía poemas. Concurría a reuniones literarias, no estaba en el palo del tango, estaba más bien en el palo del rock. Ok. Y él un día vino con una de mis poesías que yo le pasaba en unas hojitas, porque trabajábamos juntos en un banco, mira vos, y me dijo, esto es un tango. Y yo digo, bueno, no sé, yo no sé cómo se escribe un tango. Dice, esto es un tango, si vos me permitís, dice, le pongo música. Y yo le dije, sí, maestro, por favor, le pido que le ponga música. Y él me trajo esa letra que se llamó A mi calle Bermúdez, al principio, que fue el primer tango. Y me dijo que tenía toda la estructura que tenía que tener y la musicalidad. Entonces, bueno, ya empecé a pensar que quizás de tanto escuchar tango cuando era chica, fue que me quedaron todas esas melodías y esas maneras de escribir. Qué Te bonito. podría contar 1000 más, pero esas son 2 que me vienen ahora a la memoria. Hermoso, la verdad que sí, súper hermoso. Marta, eres ganadora de innumerables premios, entre los que podemos destacar. En el 2006, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorgó un reconocimiento por su invalorable aporte a la cultura nacional y popular. En el 2007, presentando su libro Puerto Palabras, y al siguiente año ganando el primer premio en el concurso Por una Argentina que cante. Sí, con el tango Cada espera es un adiós. Todos me encantan, de verdad que sí. No sé por cuál decidirme, pero todos me encantan. Ajá. Y fue mención de honor en el certamen de Hugo del Carril por el tango Un viento azul. En enero del 2009 se estrenó en la ciudad de Bariloche el musical Herencia, cuyo tema principal lleva el tango del mismo nombre, ¿no? ¿Qué sientes al recibir estas premiaciones donde se valora y es tan bien ponderado el trabajo, el esfuerzo? ¿Qué sientes cuando es retribuido ese esfuerzo a nivel cultural y artístico? Todas esas premiaciones fueron distintas en el sentido de que al principio por ahí yo esperaba eso como esto que decís vos, ¿no? Como un reconocimiento al trabajo. Pero al mismo tiempo
no creía que podía llegar a ganarlo. O sea, me presentaba con el deseo de que si llegaba a ganar, iba a poder ingresar a ese mundo, que alguien iba a leer, que alguien iba a escuchar, que es lo que queremos, que la obra... Es como cuando, yo siempre lo comparo como cuando tenemos hijos. Nosotros tenemos hijos y los adoramos y los disfrutamos, pero también nos gusta que los disfruten. Son como pequeños tesoros, ¿no? Que uno quiere que el mundo los vea. Y eso Sí. un poco al principio me pasaba, y por ahí tenía también poca conciencia de lo que eso podía llegar a hacer que ocurra después. Cuando ganamos con Quique Raceto el primer certamen en el 98, con A Mi Calle, verdaderamente yo conocer ahí al maestro Héctor Negro, que era uno de los jurados, tener que viajar a Mar del Plata con el boleto pago y que nos paguen un hotel, y ver a todos esos músicos y esos cantantes y quedar seleccionados, o sea, pues se abrió un mundo nuevo. Se abrió un mundo nuevo. Después, cada uno de los certámenes o cada uno de estos premios o reconocimientos, los valoro muchísimo porque me han abierto muchas puertas, pero también empecé a entender lo que son los premios cuando fui jurado. Sobre todo cuando es un jurado que tiene que evaluar lo que uno hace. Porque, por ejemplo, acá tenemos el Gobi de Oro, ¿no? Que me lo dieron en el 2015 en la Academia Nacional. Es un premio que por ahí se juntan gente de la academia y lo deciden porque ven, qué sé yo, los años de trayectoria que uno tiene, o los premios anteriores o la obra. Pero otra cosa es cuando vos presentás una obra y hay alguien del otro lado que la tiene que evaluar. Entonces, cuando yo empecé a ser jurado, entendí que todavía más la subjetividad de los premios. Y al mismo tiempo de valorar los premios y aceptarlos con alegría, es no creerse nada, porque depende de muchas cosas y hay muchas obras que no son premiadas y son verdaderas obras de arte, y al revés también. Por ejemplo, el ejemplo más que siempre traemos y el más conocido es el de Balada para un Loco. Hay otro tango que le gana, y el otro tango no es tan conocido, pero ni ahí como Balada para un Loco. Así es. Pero me encanta, de verdad, los videos que he visto, la gente se expresa muy lindo. Marta, mi amiga, músicos, cantantes. O sea, de verdad es lindo el concepto que tienen. Marta, has presentado tus tangos, tus libros en Argentina, en Colombia, en Puerto Rico. Vi por allí fotos de Japón. Tengo que hacerte la pregunta porque sí. En Venezuela quizás o en Ecuador, ¿para cuándo? Yo encantada. Ahora estoy esperando que termine la cuestión. Sí. Viajar es lo que más deseo, porque el recibimiento, vos sabés que el tango, bueno, mirá lo que te pasa a vos, ¿no? Que me decías Sí. que vos y tu hija que aman el tango, y el tango tiene eso, ¿no? Que nos da la posibilidad, imagínate haber estado en Italia, por ejemplo, en lugares donde esos idiomas, Japón ni hablar, Japón la experiencia maravillosa, pero cuando me inviten, allá vamos, donde sea. Excelente, esperemos que pase rápido esta pandemia. Qué bello, sí. ¿Ha sido fuente de inspiración plasmar algo bueno o malo quizás de lo que estamos viviendo en esta pandemia? Sí, sí. Yo empecé el año con un terremoto en Puerto Rico. Wow. Nunca en mi vida, en Buenos Aires, hasta ahora, toco madera, no hay terremotos. Pero
fue mi primera experiencia. Estábamos en la casa de una cantante, una hermosa cantante puertorriqueña, Lucy Nevares, y el 7 de enero de 2020 hubo un terremoto muy grande y yo me asusté bastante porque ya venía temblando hacía unos días y nos volvimos. Pero antes pasamos por Colombia. Y después marzo empezó con este tema de la pandemia, o sea que llegamos del viaje y ya nosotros, mi esposo y yo, tenemos más de 60 años y entonces dijimos, bueno, hay que cuidarse. Así que estuvimos siempre en la casa, por suerte que tenemos una casa, que lo podemos hacer. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer todo este tiempo? Sin embargo, yo creo que llevo como, no te quiero exagerar, pero como unos 20 tangos escritos en pandemia. Wow. Sí has sabido aprovechar mucho, pues. Y algunos de ellos, por ejemplo, no sé si lo viste, pero hay un par de ellos que ya por ahí están en YouTube. Convenio es uno de ellos, Convenio, con el maestro de la Peña, que es el hijo de Emilio de la Peña. Y también Desierta Buenos Aires, que la escribimos con el dúo Tango Mío, con Fer Acedo y Luján Vera. O sea, lo estrenaron ellos en vivos, pero todavía no está grabado, estamos en eso. Y hay una milonga que está por salir también, que no puedo hablar todavía. Ok, está bien. Te voy a avisar te voy a avisar, te voy a dar la primicia cuando en estos días se está grabando algo que tiene mucho que ver con esto, así que para poder, si es que se puede, sacar algo positivo, que yo creo que sí, de todo esto tan triste que está pasando, ¿no?, en el mundo. Así es. Marta, en esa entrevista, escuché en una entrevista donde decía, el tango habita en su eterna juventud. ¿Tiene Marta, y por allí fue la pregunta que dejamos en stand-by, ¿tiene Marta tendencia a la guardia vieja, a la guardia nueva, o es quizás un enlace, un eslabón entre ambas? Creo que por ahí. No puede haber, un enlace, un eslabón, porque, a ver, yo soy Marta Piso y tuve una abuela que se llamó Úrsula Bertino, por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo tengo un poco de Úrsula, no lo puedo negar eso. Tengo un poco de Úrsula, de Juan, de Leonardo, de María y de los que pasaron antes, y de Amelia y de Humberto Entonces yo no puedo cortar eso, porque si yo dijera que no tengo nada de la guardia vieja, estaría matando al abuelito, y no es así. Yo creo que yo tengo todo lo que absorbí en mi niñez y mi adolescencia, mi juventud, y ya siendo adulta, del tango. Y yo absorbí cosas del principio del tango y del hoy del tango. Y absorbo cosas del hoy del tango y de lo que uno humildemente pueda ya crear, en la pureza de la palabra crear. Yo no creo que se pueda hacer, pero sí recrear con a lo mejor algo diferente, con un estilo diferente, con temas diferentes o maneras de decir las cosas, ¿no? Porque el tango, como es la vida, ha escrito de todo. Bueno, el tango por ahí no escribió de pandemias, no sé, porque no había habido pandemias. A veces yo digo, lo que es diferente son las melodías. Los melodistas de ahora hacen cosas distintas a lo que hacían antes. Ahí se nota más la diferencia. En las poesías, en las letras, no puede haber, más allá de que uno tenga su manera de decir, alguna palabra que se haya introducido en el lenguaje, o no sé, o que por modismo, porque el lenguaje es algo que está en constante movimiento, entonces hay palabras nuevas o palabras que se usan más,
con el tema de la tecnología, hay palabras nuevas, chatear, wifi, cosas que antes no podían haber hecho. Pero yo creo que uno es como un intermedio Exacto. o una continuación, digamos, porque tampoco somos el final. Claro. Una continuación de algo que tiene unas raíces muy profundas. Transmite mucho, de verdad que sí. A ver, creo que ya vamos como que culminando. Perdón por tantas preguntas, pero yo decía, hay mucho que preguntar, de verdad que sí. Las formas del tango, según ese video que vi con el señor Rébora, son danza, letra, canto, incluso él nombraba pintura, se atrevía a decir incluso a nombrar lo de la parte del cine, y yo digo también del teatro, porque obviamente pues es como que evocar la parte pasada. Marta domina a la perfección la letra, poesía en sus composiciones, obviamente, además del canto, porque la escuché cantar también. Quizás no baila. No, ¿No? bailo tango, no, bailo rock. Bailo salsa, más o menos, me defiendo en muchos estilos, pero tango no. Oh. Bueno. Es una deuda pendiente que tengo conmigo, porque primero ponía la excusa de que como a mi marido no le gusta bailar, acá decimos que hombres como él o mujeres como él son pata dura. Pero en realidad, últimamente ya eso no es una excusa, porque podría bailar tranquilamente con una amiga, con otro señor, con alguno de mis hijos, o sea, o hasta con una escoba podría aprender o sola. Claro, ahorita en esta realidad virtual. Así que es algo que lo tengo pendiente y que me gusta mucho ver, me encanta ver bailar, así que eso lo voy a hacer en cualquier momento. Y sé que a lo mejor lo sabés, pero acá en Argentina somos muy pocos los que, porcentaje, los que sabemos bailar el tango. Ya. ¿Ves? Que es bueno preguntar para uno enterarse. Ok, quiero también comenzar ya a cerrar esta linda entrevista, de verdad, con unas palabras del señor Horacio Rébora, que decía que si al tango le falta la letra, es otro género. De verdad quiero agradecerle, Marta, por tan enriquecedora experiencia. Es mi primera entrevista, de hecho, y me ha encantado. O sea, la he preparado con el mayor amor, con la mayor ilusión. Gracias por representar tan dignamente el género de la mujer en el tango, que lo defiende, wow, o sea, súper bien. Un mensaje que nos quieras dejar a todas las personas que admiramos tu trabajo. El mensaje primero es un agradecimiento, tanto a vos, Jael, como a toda la gente que pone su sentimiento, su mirada en mi obra, que es lo más importante, porque nosotros pasamos, pero la obra queda en el tiempo. Y la única manera de que quede es que haya alguien que la tenga en sus brazos y la cobije, ¿no? Y la recuerde, y la pase. Claro. Y bueno, que mi mensaje sería que cada cual en lo que le gusta hacer se atreva. Porque otra de las cosas que aprendí a través de esto de trabajar dentro del tango, de ser una obrera, y creo que vale para todo, es eso, que hay que atreverse a todo, que nadie es inalcanzable, ni nada es inalcanzable, solo lo que no podemos imaginar. Wow. Entonces, así como a nosotros se nos aparecen historias, y después tratamos de convertirlas en historias que se puedan cantar, y que cada uno, como vos decías, te pueda sentir representada en esa historia, eso es para mí lo más importante. No que alguien esté observando o escuchando, porque me pasa a mí como
como escucha, o como, no sé, cuando veo una película o una obra de teatro, cuando uno se siente representado por esa historia y la emoción que transmite le llega al alma. Por eso dicen que el tango está conectado directamente con el corazón. Se escucha por el oído, pero se conecta directamente al corazón. Cuando eso ocurre, no hay nada que lo pueda frenar. Así que agradecimiento y bueno, que traten de que si les gusta algo, lo puedan compartir. Esta entrevista es el proyecto final de Poéticas del Tango del Centro de Estudios del Tango de Buenos Aires. Profesor Matías Mauricio, estoy súper agradecida por esta oportunidad. Son cosas buenas que trajo la pandemia porque quizás si hubiésemos seguido con la vida que conocíamos como normal, no nos hubiese permitido incursionar virtualmente, quizás no tan a fondo como lo estamos haciendo ahorita. Estoy súper agradecida, de verdad que sí. Gracias. Es un muy buen maestro, porque Matías Mauricio, además de ser un poeta, es un investigador, es un entusiasta. Sí. Bueno, eso se ve en vos, ¿no? Y bueno, y es un buen amigo también. Así que feliz. Gracias por haberme elegido de alguna manera y bueno, espero que continuemos en contacto. Claro que sí. Voy a pausar, voy a dejar